bloque aquí en Tardes Federales. Estamos en vivo desde el Salón Eva Perón, aquí en el Senado de la Nación. Y hoy homenajeando y recorriendo, Marina, imaginariamente la provincia de Chubut. Ahí estaba el senador hablando con nosotros, uno de los representantes de Chubut en esta Cámara. Y como siempre estamos jugando aquí en Tardes Federales porque tenemos la imagen, que ya dijimos que es de la provincia, pero nos tenés que decir de qué lugar, dónde es este lugar. Ahí en Chubut podés participar en Senado TV Argentina y también en Twitter, Marina, con @tardesfederales. Yo estoy pensando que cuando uno viene del sur ve mucho de ese paisaje. Sí, es cierto. ¿De qué parte es fácil, será? es fácil, pero fácil, bueno, hay ¿verdad? que adivinarlo, exactamente. Y vamos a seguir homenajeando y recorriendo Chubut porque ya está con nosotros Marina Arruti. Ella es la directora del documental de la masacre de Trelew, así que lo presentamos de la siguiente manera. Nosotros estábamos en este pabellón. Estaba todo absolutamente muy organizado. Estas torretas, acá hay una guardia. Y acá abajo una guardia, unos 80 hombres armados. En Rawson estaba presa la dirección de todas las organizaciones armadas. Estaban los presos políticos, estaba Agustín Tosco. Estaban en una cárcel de máxima seguridad. Se consideraba que era imposible escapar. Y bueno, la idea fue tomar la cárcel desde adentro. Ocupar el penal, en llegar al aeropuerto. El secuestro de un avión y partir todos los compañeros hacia Chile y posteriormente hacia Cuba. Estábamos convencidos que iba a salir bien. Bueno, le damos este aplauso para recibir a la directora, la cineasta Mariana Arruti, directora de este documental, ¿no es cierto?, que también forma parte de la historia de nuestro país, Mariana, ¿no?, recorriendo hoy Chubut. Muchas gracias por venir. Así es, una bisagra también en la historia reciente de nuestro país. Y una experiencia muy interesante en la provincia para hacer esta película, además. Mariana, ubicamos a la gente que quizás no conozca el contexto histórico. Sí. Esta masacre ocurre el 22 de agosto de 1972 y vos en el año 2000 te dedicás a investigarla y a generar este material documental, ¿verdad? Así es. Contanos un poquito cómo comenzaste y qué te motiva a hacer este documental. Bueno, yo junto con algunos compañeros que veníamos haciendo documentales sobre la historia reciente y sobre todo sobre temáticas que no estaban, digamos, incluidas en la agenda de lo que era la historia oficial, es decir, aquello que nos enseñan en la escuela. Veníamos haciendo películas sobre el movimiento obrero, sobre los presos de Bragado, que es una historia de los años 30, de presos anarquistas condenados a perpetua injustamente, huelgas de la construcción naval. Y Trelew era de alguna manera uno de esos episodios de nuestra historia reciente que había cambiado la historia de nuestro país, o había sido de algún modo antesala de lo que luego en la última dictadura militar se sistematiza con el horror y los miles de desaparecidos y centros clandestinos de detención, pero Trelew, decimos Trelew y nos remite a la masacre, ¿no? También por eso la película se llamó Trelew. De alguna manera era una historia que no había quedado como por fuera, digamos, de la narrativa de lo que tenía que ver con el accionar terrorista del Estado. Es decir, pensábamos el accionar terrorista del Estado desde el 24 de marzo del 76, cuando en verdad todo el proceso de construcción represivo del Estado era mucho más viejo y mucho más viejo incluso que el 22 de agosto del 72. Pero de algún modo ese episodio, digamos, lo que la dictadura de la NUCE decide hacer con estos presos que se fugan de la cárcel de Rawson, que es asesinarlos impunemente en la base Almirante Sar, demuestra, digamos, a qué estaba dispuesto en ese momento la dictadura de la NUCE y lo que iba a venir después. Y nos parecía que de algún modo también la historia, digamos, de la fuga del penal de Rawson, no solamente la masacre, sino la fuga del penal de Rawson y todo lo que alrededor de esa convivencia de lo que era el penal de Rawson en un casi pueblo entonces como Rawson, había generado con las comisiones de solidaridad, con la participación popular de los pobladores en todo lo que tenía que ver con la ayuda
digamos, económica a los presos, pero también de alguna manera iba implicando lazos de compromiso político, lazos sociales, y todo lo que había sucedido después de la masacre en Chubut, cuando en el mes de octubre se produce lo que se conoce como la Pueblada o el Treleguazo, que es realmente se produce una huelga general, la toma del Teatro Español, en demanda por el pedido de libertad de aquellos pobladores que habían sido solidarios con los presos. No sé si se entiende el proceso, se produce la fuga, se produce la masacre, y aquellos pobladores que habían sido solidarios con la cárcel de Rawson son encarcelados 2 meses después de la masacre, y ahí la provincia de Chubut reacciona, digamos, y se produce, digamos, una gesta popular, conocida, como decía, como el Treleguazo, que de algún modo tampoco estaba demasiado inscripta en lo que era la saga de los asos, ¿no? Del cordobazo, del rosariazo, del mendozazo, y que tiene una importancia histórica enorme y que además terminaba de conformar esa historia como algo muy conmovedor, que a los que hicimos esta película nos conmovía profundamente esa relación, digamos, con el mundo local. Y permitía un poco también esa relación con el mundo local de los presos políticos en Rawson, hablar de lo que estaba pasando en el país, es decir, nos permitía hablar un poco en chiquito, digamos, en el marco del contexto de lo que era Rawson o esta provincia, de un poco lo que se estaba generando alrededor de otras cárceles también, como en Córdoba, como en Devoto. Lo que pasa que, bueno, en Chubut tenía, digamos, una importancia muy particular porque es una provincia muy alejada de los centros digamos, urbanos más grandes. Entonces esa participación de los vecinos y los pobladores locales fue muy llamativa. Claro, digamos que tenían un rol casi como de familiares, porque pensemos lo que era para un familiar que vivía en Salta llegar hasta Chubut a ver a sus padres o a sus hijos o a sus hermanos detenidos, ¿no? Implicaba a veces, no es como ahora, no había rutas, había rutas quizás hasta Bahía Blanca, entonces llegar desde Salta o desde el noroeste o desde provincias del norte, llegar hasta Rawson a visitar a un preso implicaba días de viaje, y entonces, digamos, la llegada de esos familiares fue generando ese vínculo local donde la gente empezó a dar sus casas para que se alojen, y ahí empieza la solidaridad. Un intercambio que empieza a ser desde humano a cada vez más político, ¿no? Y esto era algo que nos parecía muy interesante de contar. Ahí estamos viendo justamente imágenes de lo que es el documental de Mariana. ¿Y con qué te encontraste cuando ibas a entrevistar a la gente? ¿La gente quería hablar? ¿Cómo fue ese proceso de grabación del documental? Al principio no fue sencillo. Es decir, el primer viaje a Trelew que hicimos, volvimos con la sensación de que no íbamos a poder hacer la película porque había, digamos, un silencio fuerte. Yo creo que sí. Había miedo y había mucho dolor también, había quedado ahí... Un tema que nunca se había hablado, como... anidada, una cosa difícil de desarmar, ¿no? Sobre todo pensando en una película necesita el testimonio, el gesto, que una persona se comprometa con su imagen. Entonces fue un proceso de bastante tiempo en el que fuimos viajando y, bueno, aquellas personas que decidieron colaborar para construir entre todos ese relato, fueron encontrando también sus propias motivaciones y su propia necesidad de desempolvar esto y ponerlo, digamos, a la luz. A la vista. ¿No te da la sensación que tiene una semejanza, bueno, por supuesto, más allá de las distancias que tiene cada caso, con el tema de Carmen de Patagones, ¿no? Que hoy uno dice Carmen de Patagones y piensa en los chicos y en todo ese silencio del pueblo que terminó formando parte también del paisaje del lugar, ¿no? De no querer recordar esas tragedias. Sí, yo creo que, digamos, suceden varias cosas. También hay que lo de Trelew hay que pensarlo y enmarcarlo en algo que enseguida, después del estreno de la película, a los 2 años, sale a la luz, que es que en la base Almirante Sar, donde habían sido fusilados los 19 militantes, se continuaban haciendo espionajes ilegales en el año 2006. Es decir, ahí se empieza toda una denuncia que se origina por el CELS, pero donde efectivamente, digamos, la presencia en la Patagonia de las fuerzas de seguridad había tenido y seguía teniendo, digamos, una importancia
grande, ¿no? Entonces no era solamente pensar en las consecuencias que además después había tenido la dictadura, con la represión, el exilio de mucha gente, sino también lo que estaba pasando ahora, digamos, ¿no? Hace pocos años. Bueno, Mariana, es muy interesante, te invitamos a que te quedes, por favor, con nosotros un ratito más. Luego nos vamos con música, nos vamos a la pausa con música y continuamos hablando de este tema porque sabemos que después terminás involucrada también un poco, siendo testigo de la causa, ¿verdad? Ya continuamos. Seguimos entonces con Juan Manuel Olcivina, claro. Ya son las 3 de la mañana, giran los taxis en la ciudad, la copa tiembla entre mis manos, ella está lejos, ella no está, salgo a la calle con tranco triste, buscando ciego un nuevo bar. Son 1000 recuerdos los que me invaden. Quiero en la barra mi pena ahogar. La luna miente en el oído, el sol que bate, la realidad entre burbujas y lucecitas. Todos artistas, todo ideal, ya todo es grupo. Es fantasía y los puñales son la verdad. Solo mi sombra está conmigo, qué noche fría, qué soledad, el viento empuja a mi destino y el minutero tira a matar. Ya están las sillas junando el techo, se fue la guita, hay que piantar, me espera afuera un mundo triste, cartón pintado, mi carnaval. La luna miente en el oído, el sol que bate, la realidad entre burbujas y lucecitas. Todos artistas, todo ideal, ya todo es grupo, es fantasía y los puñales son la verdad. Bravo.